Esa mañana me despertó un sonido que no debería haber existido, el lejano silbido de un barco, que atravesó las gruesas paredes de nuestro apartamento en Trieste. Me recordó al mar, ese que hacía tiempo había dejado de notar, aunque vivía a 2 pasos del canal. Me llamaba Lía, tenía 48 años, y estaba junto a la encimera de la cocina, presionando granos de café entre los dedos, como si intentara exprimir de ellos algo más que aroma. El apartamento respiraba conmigo, el crujido del suelo, la luz tenue que apenas se filtraba a través de las persianas, y la sensación de que todo allí estaba detenido, esperando algo. Desde el salón llegaban los golpeteos del teclado de Andrea. Mi marido llevaba años trabajando desde casa, y su presencia se había vuelto como un mueble más, habitual, pero invisible. No sentía rencor hacia él, pero a veces me sorprendía pensando que le pertenecía más a su pantalla que a este hogar. Nuestro hijo, Mateo, aún dormía en su habitación, pero su amigo Lucas, que se había quedado a pasar la noche, ya estaba despierto. Escuché el crujido de las tablas, y luego lo vi en la puerta, alto, con el cabello oscuro cayendo despreocupadamente sobre los ojos, y una mirada que parecía demasiado madura para sus 20 años. «Buenos días», dijo, y su voz, ronca por el sueño, pareció tocar algo en el aire. «¿Café?», pregunté sin levantar la vista, ocupada con la moka. Mis movimientos estaban perfeccionados por los años, casi mecánicos. «Sí, gracias». Lucas se apoyó en la encimera, demasiado cerca, y sentí como su mirada se deslizaba sobre mí. No sobre mis manos, ni sobre mi rostro, sobre mí. No era la mirada con la que se observa a la madre de un amigo ni a la dueña de casa. Era aguda, casi tangible, y me oprimió el pecho. Me giré hacia la estufa, fingiendo comprobar el fuego. «¿Dormiste bien?», y solté, porque así se hace, porque las palabras llenan el silencio. «Más o menos». «El sofá no está tan mal», respondió, y oí cómo sonreía, aunque no lo viera. Su mirada no se apartaba de mí, como si intentara ver algo más allá de mi espalda, de mis gestos. La moka comenzó a burbujear, el aroma amargo del café llenó la cocina. Serví en 2 tazas, procurando no mirarlo, pero mis dedos me traicionaron, temblaron apenas perceptiblemente cuando le tendí la suya. Nuestras manos se tocaron, solo un instante, y retiré la mía de golpe, aferrándome a mi taza. «¿Mateo sigue dormido?», preguntó él, haciendo una pausa, como si probara cómo reaccionaría. «Como una piedra», respondí, forzándome a soltar una risa ligera. «No se despierta antes del mediodía, ya lo conoces». Lucas asintió, sorbiendo su café, y sus ojos volvieron a encontrar los míos. «Debe ser tranquilo por las mañanas. Solo tú y el canal». Me quedé inmóvil, la taza suspendida cerca de mis labios. Palabras comunes, pero cayeron como piedras en el agua, expandiéndose en círculos. «Tranquilo». ¿Era realmente tranquilidad, o era otra cosa, un vacío que no quería admitir? Pensé en Andrea, en su teclado, en Mateo tras la puerta cerrada, en esta casa que había mantenido en orden durante años. Quise decir algo cortante, defenderme, pero en vez de eso lo miré. «A veces», dije, y mi voz fue más suave de lo que quería. Esa palabra quedó suspendida entre nosotros, desnuda, y en sus ojos apareció algo, no una sonrisa, sino una comprensión que me asustó. El suelo crujió, y la voz de Mateo llamó desde el pasillo: «Lucas, ¿dónde estás?». El momento se disolvió, y me volví hacia el fregadero, el corazón latiendo con fuerza. Lucas le respondió, su voz se volvió ligera, cotidiana, como si nada hubiera ocurrido. Pero algo había ocurrido. Algo diminuto pero agudo, como una grieta en el cristal. Mientras lavaba la cafetera, vi el canal a través de la ventana, tranquilo, pero con corrientes ocultas bajo la superficie. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, me detuve frente al espejo del dormitorio no para comprobar si mi aspecto era aceptable. El cristal me devolvía una imagen, Lía, 48 años, con finas arrugas alrededor de los ojos y el cabello que hacía tiempo había dejado de teñir. Estaba allí, vestida con una vieja camisa de Andrea, y me miraba como si fuera una desconocida. El encuentro matutino con Lucas había dejado una huella invisible pero palpable, como la marca de una huella digital en un vidrio limpio.
Abrí el armario, donde colgaban vestidos que no usaba desde hacía años. Mis dedos recorrieron las telas, suaves, ligeras, tan distintas de los vaqueros y los suéteres cotidianos. Uno de los vestidos, azul oscuro, con un escote que antes me parecía atrevido, cayó entre mis manos, como si se ofreciera solo. Me lo probé, y el espejo cambió. Ya no era yo, o tal vez sí, era precisamente yo, pero esa versión que había enterrado bajo la rutina, bajo los desayunos para Mateo, bajo los "¿Cómo fue tu día?" de Andrea. En una repisa descansaba un frasquito de perfume, regalo de Andrea de cuando aún paseábamos por los malecones al atardecer. Quité la tapa, y el aroma, una mezcla de jazmín y sándalo, golpeó mi memoria. Trieste, nosotros jóvenes, su mano en mi cintura, la risa que resonaba entre los edificios. Me apliqué una gota en la muñeca, otra en el cuello. El perfume me envolvió, y sentí como mi cuerpo, que hacía tiempo había sido solo herramienta para tareas, volvía a la vida. Respiraba, deseaba. «Elia, ¿dónde estás?», llamó a Andrea desde el salón. Su voz era suave, como siempre, pero me sobresalté, como si me hubieran sorprendido haciendo algo prohibido. «Aquí», respondí, quitándome el vestido apresuradamente y devolviéndolo al armario. El perfume seguía en mi piel, y me subí las mangas del suéter como si eso pudiera ocultar su aroma. Cuando entré en el salón, Andrea estaba sentado frente al portátil, con las gafas resbaladas hasta la punta de la nariz. Sonrió sin apartar la vista de la pantalla. «Hoy Mateo y Lucas van a salir. ¿Pedimos cena del restaurante?». «Puede ser», respondí, pero mis pensamientos estaban en otro lugar. Imaginaba a Lucas, su mirada, ese momento en la cocina cuando el aire entre nosotros se volvió denso. Sabía que no era correcto. ¿Pero por qué entonces sentía que despertaba por primera vez en años? Me senté frente a Andrea, con una taza de té que ni siquiera bebí. Él hablaba de su trabajo, de un nuevo proyecto, pero sus palabras zumbaban como el lejano rumor del mar. Asentía, sonreía, pero pensaba en el vestido del armario, en el perfume, en cómo me miró Lucas. No como madre, no como esposa, como mujer. Cuando Andrea fue al baño, regresé al dormitorio. El espejo seguía allí, esperándome. Toqué mi reflejo, y el cristal parecía frío, pero vivo, como si supiera más de mí que yo misma. La grieta, invisible, pero ya presente, comenzaba a crecer. No en el espejo, sino en mí. A la mañana siguiente me escapé de casa cuando el cielo sobre Trieste aún era gris y el canal bajo la ventana respiraba frío. Andrea dormía, su portátil lo esperaba en la mesa para otro día de trabajo, y yo no podía quedarme en un apartamento donde cada rincón me recordaba el día anterior, el vestido, el perfume, la mirada de Lucas. Me puse el abrigo, tomé el bolso y salí rumbo a la Piazza Unita, donde el mar y el cielo se funden en una línea borrosa. Solo quería caminar, pero mis pies me llevaron a un pequeño café en la esquina, donde solía leer libros sin preocuparme por el tiempo. Pedí un espresso y me senté junto a la ventana, observando cómo la llovizna matinal desdibujaba las siluetas de los transeúntes. Mis pensamientos giraban en torno a lo que había sucedido en la cocina, y en ese momento lo vi, Lucas. Estaba de pie en la plaza, junto a la fuente, con una chaqueta oscura, las manos en los bolsillos, mirando hacia la distancia. El corazón me dio un vuelco, fuerte, y bajé la mirada, pero ya era tarde, me había visto. «Elia». Su voz sonó más cerca de lo que esperaba. Al levantar la vista, lo vi acercándose, con una sonrisa leve, que parecía a la vez familiar y extraña. «Lucas», dije, tratando de que mi voz no revelara el temblor interno. «No esperaba verte aquí». «Suelo caminar por las mañanas», respondió, deteniéndose junto a mi mesa. «Me encanta Trieste cuando aún no ha despertado». «¿Puedo sentarme?». Me quedé quieta un instante, pero asentí. «Claro». Se sentó, pidió un café, y comenzamos a hablar. De cosas pequeñas, de la lluvia, de las callejuelas antiguas de Trieste, de cómo una vez se perdió y encontró un patio donde una decena de gatos se calentaban al sol. Sus historias eran ligeras, pero cada mirada, cada gesto suyo insinuaban algo más. Sus ojos, oscuros, con un destello casi imperceptible, se mantenían fijos en los míos, y sentía como entre nosotros crecía algo invisible,
pero vivo. ¿Vienes mucho aquí?, preguntó cuando el camarero trajo su café. Sus dedos envolvían la taza, largos, seguros, y yo me descubrí observándolos demasiado. Antes venía seguido, respondí, girando la cucharilla entre los dedos. Ahora, siento que me falta tiempo. Es una pena, dijo, y en su voz brilló un calor que me hizo levantar la mirada. Este lugar te queda bien. Esta plaza, este estado de ánimo. Sentí que las mejillas se me encendían, y bebí un sorbo de café para esconder mi expresión. Gracias, respondí en voz baja, casi un susurro. Hablamos por otros 10 minutos, quizás más. Sobre música, sobre viejas películas italianas, sobre su sueño de ver las islas griegas algún día. Pero entre nuestras palabras resonaba algo más, no dicho, pero presente, como un aliento antes de la tormenta. Cuando miró su reloj y dijo que debía irse, sentí alivio mezclado con una extraña tristeza. Y nos vemos, Lia, dijo al levantarse. Su sonrisa era suave, pero sus ojos, los mismos que me habían mirado en la cocina cuando se quedó a dormir después de una noche con Matteo, seguían cargando esa misma intensidad. Y nos vemos, respondí, y mi voz tembló apenas. Se fue, y yo me quedé sentada, mirando el café a medio beber. La plaza detrás del cristal seguía su vida, gente, paraguas, palomas que buscaban migajas. Pero yo sentía que acababa de poner un pie sobre hielo delgado, y que cada paso podría sostenerme o romperse. Unos días después del encuentro con Lucas en el café, Andrea propuso que saliéramos a cenar los dos solos. Era viernes, y el cielo vespertino sobre Trieste se teñía de escarlata mientras caminábamos hacia un restaurante junto al canal. El agua reflejaba las luces temblorosas de los faroles, y el aire olía a sal y al humo lejano de los barcos. Acepté la invitación, aunque dentro de mí se movía algo parecido a la ansiedad, como si temiera que Andrea viera en mis ojos lo que yo misma aún no me atrevía a nombrar. El restaurante era acogedor, mesas de madera, el murmullo suave de las conversaciones, camareros que se movían con una elegancia casi invisible. Andrea pidió vino, nuestro montepulciano favorito, el que solíamos beber en los primeros años de matrimonio, cuando las noches eran solo nuestras. Seguía siendo atento, como siempre, me sirvió la copa, acomodó la servilleta sobre la mesa, sonrió cuando le hablé de una nueva receta de galletas que le había gustado a Matteo. Su cuidado me envolvía, pero yo sentía que no llegaba a tocarme, como si me hallara al otro lado de un vidrio. Estás algo distante hoy, dijo cuando nos sirvieron el plato principal, pescado al horno con hierbas. Su voz era suave, pero en sus ojos cruzó una sombra de preocupación que rápidamente escondió tras una sonrisa. ¿Todo bien, Lia? Me obligué a sonreír, girando el tenedor entre los dedos, como si eso pudiera distraerme de la verdad. Solo cansada. Ha sido una semana larga. Asintió, creyéndome, y comenzó a hablar de su proyecto, algo sobre un cliente que había cambiado los requisitos otra vez, sobre fechas límite que apretaban. Lo escuchaba, pero sus palabras flotaban, como barcas en el canal tras la ventana. Mis pensamientos regresaban a esa mañana en el café, a Lucas, a su mirada que me apretó el corazón como si despertara de un largo sueño. Miré a Andrea, sus rasgos conocidos, las arrugas junto a sus ojos que una vez amé, las manos que me parecieron las únicas capaces de sostenerme. Pero ahora sentía que nuestros cuerpos ya no hablaban el mismo idioma, que entre nosotros había crecido un muro invisible, no por culpa suya, ni mía, sino porque el tiempo había dejado sus huellas. ¿Recuerdas cómo celebramos aquí tus 30? Preguntó de pronto, y su voz se calentó, como si el recuerdo pudiera devolvernos a ese momento. Bailaste en la calle, y el viejo camarero aplaudía como si fueras una estrella. Me reí, pero la risa salió frágil, como cristal a punto de romperse. De entonces era, más ligera, dije, y un nudo se me formó en la garganta. Sigues siendo la misma, Lia, respondió, tocando mi mano. Su palma era cálida, familiar, pero sentí frío, no por su contacto, sino porque ya no podía responderle con la misma sinceridad. Apreté sus dedos, pero fue un gesto más de costumbre que de deseo. Regresamos a casa cuando el reloj marcaba las 11. Matteo estaba en su habitación, de donde salía música suave, su indie rock favorito. Andrea me besó en la frente,
como hacía cada noche, y se fue al baño, dejando tras de sí el sonido tranquilo del agua. Me quedé en el pasillo oscuro, escuchando cómo la casa seguía su vida, y sentí que ya no me pertenecía. No por Andrea, no por Mateo, sino por mí. Quise ir hacia él, abrazarlo, decirle que todo seguía igual, pero mis pies me llevaron al dormitorio, donde el espejo me esperaba para mostrarme a una mujer que ya no reconocía. Me senté al borde de la cama, mirando mis manos, con las venas apenas visibles, con el anillo que se había fundido con la piel. Parecían las mismas de siempre, pero sabía que algo había cambiado. No en Andrea, no en nuestra casa, sino en mí. Y ese cambio, como una sombra lanzada por un farol, se había posado entre mí y todo lo que antes consideraba mío. Toqué el anillo, pero no lo quité. La semana siguiente le propuse a Mateo organizar una fiesta en casa con sus amigos, aunque no sabía muy bien por qué lo hacía. Tal vez quería llenar el apartamento de voces, para silenciar ese murmullo de vacío que zumbaba dentro de mí desde la cena con Andrea. Era sábado, y Trieste respiraba el calor del otoño tardío, cuando el mar aún guarda el aliento del verano. Mateo invitó a algunos amigos, entre ellos, a Lucas. Sabía que vendría, y ese pensamiento ardía en mí durante todo el día, como una chispa persistente mientras preparaba aperitivos y colocaba copas. La fiesta fue bulliciosa, música, risas, el chasquido de latas de cerveza. Yo me mantenía al margen, ocupándome en la cocina, pero sentía a Lucas aunque no lo viera. Apareció ya entrada la noche, justo cuando salí al balcón para respirar un poco de aire. El canal brillaba abajo, reflejando los faroles, y las estrellas sobre la ciudad parecían más cercanas de lo habitual. ¿Te escondes? Su voz sonó detrás de mí, suave, con un matiz de sonrisa. Me giré y lo vi en el umbral del balcón, con una botella de cerveza en la mano. Su cabello oscuro estaba revuelto, y sus ojos, como siempre, miraban con demasiada intensidad. Solo necesitaba una pausa, respondí, apoyándome en la baranda. Mis dedos se aferraron al metal frío para esconder el leve temblor. ¿Y tú? ¿Por qué no estás con los demás? Está divertido, pero dio un paso hacia mí, deteniéndose a un palmo. Te vi salir. Pensé que quizá estabas aburrida. Reí, pero fue una risa nerviosa. ¿Aburrida? Hay demasiada gente en casa. La gente no siempre llena los vacíos, dijo, y su voz bajó, tocando algo profundo. Aparté la mirada, enfocándome en el canal, pero sus palabras se posaron en mí, pesadas y certeras. Empezamos a hablar, de la música que sonaba dentro, de Trieste, de cómo le gustaba caminar por el muelle de noche. Pero cada frase era solo una envoltura. Lo real estaba debajo. Su mano rozó la mía cuando señaló un barco a lo lejos, y ese contacto, breve como un relámpago, hizo que mi corazón se encogiera. No retiré la mano, aunque sabía que debía hacerlo. Elia, dijo en voz baja, y levanté los ojos. Estaba más cerca de lo que había notado, y su mirada no era solo eso, era una pregunta, una respuesta, todo a la vez. Abrí la boca para decir algo, pero las palabras se deshicieron. Se inclinó, y sus labios rozaron los míos, no con urgencia, ni como una invitación, sino como una afirmación. Fue un beso que no pedía, sino afirmaba, estoy viva, estoy aquí. Me quedé inmóvil, pero no me aparté. Cuando Lucas se separó, sentí que el mundo había cambiado. No dijo nada, solo me miró, y en sus ojos no había triunfo ni juego, solo una comprensión silenciosa. Desde dentro se oyó la voz de Mateo llamando a alguien, y Lucas se alejó, dejando un simple, nos vemos. Me quedé en el balcón, apretando la baranda hasta que me dolieron los dedos. El canal abajo estaba tranquilo, pero dentro de mí se desataba una tormenta. Me llevé los dedos a los labios, como queriendo comprobar si de verdad había sucedido. Y supe que no fue un error, ni un accidente. Fue la confirmación de que aún podía sentir, desear, ser. Pero esa verdad dolía más de lo que esperaba. La mañana después de la fiesta me desperté antes que todos. El sol apenas se filtraba por las persianas, dejando finas franjas de luz sobre el suelo. En el apartamento flotaba el olor del vino, la cerveza y la pizza de la noche anterior, mezclado con ese silencio espeso que siempre queda después del bullicio.
Matteo dormía en su habitación, y Lucas, que se había quedado a dormir en el sofá, probablemente también seguía dormido. Pasé en silencio por el salón, evitando mirar su silueta bajo la manta, y fui a la cocina. Me puse a limpiar, como si eso pudiera ordenar no solo la casa, sino también a mí misma. Lavaba los platos, pasaba el trapo por la encimera, metía botellas vacías en una bolsa. Pero cada gesto me recordaba lo de anoche, el balcón, Lucas. Mis dedos se detuvieron un momento sobre los labios, como si buscaran aún la huella de aquel beso. Había sido real, y lo que me asustaba no era lo incorrecto, sino lo auténtico. Encendí la plancha y extendí la camisa de Andrea sobre la tabla. Él todavía dormía, y le agradecía por eso, no sabía cómo mirarlo a los ojos. La plancha silbaba, el vapor subía en espirales, y yo pensaba en Lucas, en que tenía apenas 20 años, igual que mi hijo. 20. Ese número giraba en mi cabeza como una piedra que no deja fluir el agua. Podría ser su madre, podría estar preparándole el desayuno, como hacía con Matteo, y no estar en un balcón sintiendo como su mirada me desnudaba hasta la esencia. ¿Qué dirían los demás? Los vecinos, los padres de los amigos de Matteo, Andrea. Pero junto a esos pensamientos llegó otro más claro, más nítido, me sentí viva, por primera vez en años. Y ese sentimiento era más fuerte que cualquier juicio que pudiera imaginar. Buenos días, dijo Andrea desde la puerta. Estaba en su camiseta vieja, con el cabello revuelto. Su sonrisa era cálida, como siempre, pero sentí que entre nosotros se había erguido una pantalla invisible. Buenos, respondí sin mirarlo, concentrada en la plancha. Hay café en la estufa. Asintió, se sirvió una taza y se sentó a la mesa, hojeando el teléfono. La ayer estuvo bien, ¿no? Matteo y Lucas se quedaron hablando hasta medianoche de alguna película. Y sí, dije, y el corazón se me encogió al oír el nombre de Lucas. Me concentré en el cuello de la camisa, pasando la plancha una y otra vez, como si eso pudiera borrar lo que había pasado. Andrea no notó nada, y eso dolía aún más. Quería contarle, no del beso, sino de lo que sentía, de que ya no me reconocía en esa cocina, en esa casa. Pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Cuando Andrea fue al baño, apagué la plancha y me acerqué a la ventana. El canal, del otro lado del cristal, estaba sereno, pero yo sabía que bajo la superficie se ocultaban corrientes. Pensé en Lucas, en cómo me había mirado, y en mí, en esa mujer que aún podía desear, a pesar de los años, del anillo, de todas las miradas que nunca se pronunciarían. Unos días después de la fiesta, fui a la Piazza San Giacomo para comprar verduras frescas en el mercado. Era miércoles, y Trieste despertaba lentamente, señoras mayores arrastraban sus carritos, las palomas corrían tras las migas, y el aire olía a pan y a mar. Trataba de concentrarme en los pequeños detalles, en lo maduros que estaban los tomates, en la aspereza de las berenjenas, pero mis pensamientos vagaban lejos. Ya iba camino a la parada del autobús cuando lo vi. Lucas estaba junto a la fuente, riendo con una chica, joven, de largo cabello rubio y una sonrisa despreocupada. Ella le tocó el hombro y él se inclinó hacia ella, susurrándole algo. Mis pasos se ralentizaron, como si el aire se volviera más denso. No tenía derecho a sentir lo que sentí, pero me invadió, agudo como una punzada, una mezcla de celos y herida que me hizo apretar con más fuerza las asas del bolso. Él me vio, y su sonrisa se desvaneció un instante, pero solo un instante. La chica dijo algo, y él le respondió sin apartar los ojos de mí. Hice un gesto con la cabeza, breve, como se saluda a un conocido, y seguí caminando, sintiendo como su mirada me atravesaba la espalda. Pero no me giré. No podía. De camino a casa no pensaba en Lucas ni en esa chica, pensaba en mí. Tengo 48 años, soy madre de un hijo de 20, esposa de Andrea, una mujer que se supone debería saber lo que quiere. Y Lucas tiene 20, igual que Matteo, vive en un mundo donde todo está aún por delante, donde las chicas ríen sin peso y los besos no dejan cicatrices. Imaginaba a algún vecino viéndonos juntos, a Matteo enterándose, a Andrea mirándome con dolor. Pero junto a esas imágenes llegó una claridad, casi dolorosa, yo no quería a Lucas. No a él, no como persona.
Quería a la parte de mí que él había despertado, esa que todavía podía sentir, desear, arder, a pesar de los años y de todo lo que me mantenía contenida. Al llegar al apartamento, Andrea estaba sentado a la mesa, leyendo el periódico. Alzó la mirada y sonrió. ¿Compraste mucho? Lo suficiente, respondí, colocando las verduras sobre la encimera. Mis movimientos eran mecánicos, pero por dentro algo había cambiado. Miré a Andrea, sus rasgos familiares, y entendí, él no tenía la culpa. Pero yo ya no podía fingir que nada había pasado. No con él, no con Lucas, conmigo misma. Me senté frente a él, con una manzana en la mano que no llegué a morder. Andrea, empecé a decir, pero me detuve. Él me miraba, esperando, pero yo no sabía cómo decirle que necesitaba más que esta casa, esta cocina, este amor que se había vuelto costumbre. Solo sonreí, y dije, hay que hacer ragú para la cena. Asintió y volvió a la lectura, y yo sentí como una nueva verdad crecía en mi pecho. No era Lucas su causa. Era yo. Y esa verdad ya pedía ser vista. Una semana después de haber visto a Lucas con aquella chica en la Piazza San Giacomo, Andrea propuso ir al Teatro Verdi. Dijo que necesitábamos salir juntos. Acepté, aunque sentía que estaba subiendo a un escenario sin recordar mis líneas. Aquella noche, Trieste estaba envuelta en una luz suave de faroles, y caminábamos por callejones estrechos, donde cada piedra susurraba recuerdos. El teatro bullía antes del inicio, el perfume de las mujeres, el roce de los vestidos, conversaciones apagadas. Estábamos en un palco, y yo miraba el escenario donde los actores representaban una historia de amor que no cabía en los márgenes. Andrea sostenía mi mano, sus dedos estaban cálidos, pero yo sentía como si entre nosotros hubiera una telaraña sostenida solo por la costumbre. La obra la veía como a través de una neblina, mis pensamientos giraban en torno a mí misma, no a la Lía sentada allí, sino a la Lía que despertaba en mí en las últimas semanas. Después del teatro fuimos a un restaurante cercano, con vistas al malecón, donde las luces de los faroles parpadeaban en el agua. El camarero trajo el vino, y Andrea alzó la copa, sonriendo. Por nosotros, dijo, con su voz suave de siempre. Sonreí de vuelta, pero la copa se sentía más pesada de lo que debía. Comimos, hablamos de cosas pequeñas, de Mateo, de sus planes de estudios, de un nuevo proyecto de Andrea. Pero cuando el camarero retiró los platos, Andrea se inclinó un poco más, sus ojos buscando los míos. Elia, dime la verdad, empezó, su voz baja pero firme. Últimamente pareces ausente. ¿He hecho algo mal? Me congelé, la cuchara suspendida sobre el postre. Su pregunta era simple, pero desgarró lo que yo había estado ocultando incluso de mí misma. No has hecho nada mal, respondí, esforzándome para que mi voz no temblara. Eres el mismo Andrea que amo. Se inclinó aún más, sus dedos tocaron apenas mi mano. Pero algo cambió, ¿verdad? Lo veo en ti. Es como si estuvieras buscando algo, y no sé si yo puedo dártelo. Sus palabras cayeron como piedra al agua, y sentí el nudo en la garganta crecer. Lo miré, sus rasgos conocidos, las arrugas que aparecieron con los años, sus ojos que siempre fueron mi ancla. Tal vez no se trata de ti, dije al fin, y mi voz era más baja de lo que quería. Tal vez se trata de mí. No sé quién soy ahora, Andrea. Ni quién quiero ser. No apartó la mirada, pero su mano apretó la mía con más fuerza. Siempre has sido tú, Lia. Siempre. Pero si necesitas algo diferente, dímelo. No quiero que sigas callando. Sonreí, pero la sonrisa me salió rota. No estoy callando, dije, aunque sabía que no era toda la verdad. Solo, a veces siento que me falta el aire. No por ti, sino por todo esto. La casa, las rutinas, los años. Asintió, y en sus ojos brilló una mezcla de comprensión y dolor. Podemos cambiar algo, dijo. Dirnos, empezar de nuevo. Solo dime qué necesitas. Le apreté la mano en respuesta, pero no respondí. Porque no lo sabía, o quizás tenía miedo de admitir que quería ser no solo Tulia, sino también alguien capaz de sorprenderse, de sentir, de arriesgar.
Terminamos el vino, hablamos de cosas más ligeras, pero esa conversación dejó una marca, no una herida, sino una grieta, a través de la cual empecé a ver mi reflejo más claro. Al regresar a casa, Matteo estaba en una fiesta con amigos, y el apartamento nos recibió con su silencio. Andrea me besó en la frente, como siempre, y se fue a dormir. Yo me quedé en la sala, mirando el canal, donde el agua reflejaba la luz de la luna. Supe que esa noche no lo cambiaba todo, pero me mostró que no podía seguir interpretando el mismo papel. No por Andrea, ni por mí misma. 2 semanas después de la noche en el teatro, Matteo decidió celebrar su 20º cumpleaños en casa. Insistió en que sería una fiesta pequeña, pero yo sabía lo que eso significaba: el apartamento lleno de amigos, música hasta medianoche y botellas vacías bajo la mesa. Aquel día, Trieste estaba gris, con nubes bajas sobre el canal, pero en nuestro hogar reinaba el bullicio. Matteo colocaba los altavoces, Andrea ayudaba con los aperitivos y yo horneaba el pastel. Ese que olía a vainilla y a la infancia de mi hijo. Intentaba concentrarme en los detalles, en el glaseado, en las velas, en cómo Andrea se reía cuando Matteo derramó zumo sobre el mantel. Pero en lo profundo sabía que Lucas estaría allí. Su nombre no se pronunciaba, pero resonaba dentro de mí como el eco de aquel beso en el balcón. Después de la conversación con Andrea en el restaurante, sentía que estaba de pie al borde de algo, y aquella fiesta podía ser el paso, hacia adelante o hacia atrás. Los invitados llegaron al atardecer. Lucas apareció entre los últimos, con una camisa oscura y una sonrisa despreocupada que me hizo desviar la mirada. Saludó a Matteo, lo abrazó, le entregó un regalo, un libro, envuelto en papel sencillo. Luego, sus ojos encontraron los míos, una mirada breve, pero afilada, como si todo lo recordara con la misma claridad que yo. Asentí, diciendo un me alegra verte, y me volví a la cocina, donde cortaba frutas solo para ocupar las manos. La fiesta se animaba, música, risas, Andrea contando chistes. Me mantenía al margen, pero Lucas me encontró cuando fui a la cocina a buscar hielo. Cerró la puerta tras de sí, y quedamos solos, rodeados por el ruido amortiguado del salón. Bonito pastel, dijo, apoyado en la encimera. Su voz era ligera, pero sus ojos me atravesaban. Y gracias, respondí, lanzando los cubos de hielo al bol. Mis dedos estaban fríos, pero dentro de mí ardía. A Matteo le gusta de vainilla. Sonrió, dando un paso más cerca. Hoy luces, diferente. Levanté la mirada, y su expresión me hizo quedarme inmóvil. ¿Diferente? Pregunté, aunque sabía lo que quería decir. Llevaba puesto un vestido que no usaba desde hacía años y me había perfumado con jazmín. No por él, o quizás sí. Quizás para recordarme que aún podía ser Esalia. Sí, dijo en voz baja. Como si ya no te escondieras. Sus palabras me alcanzaron, y aparté la vista. Él dio otro paso. Su mano rozó la mía, apenas, pero el aire se tensó entre nosotros. Sabía que debía apartarme, decir algo sobre Matteo, sobre la fiesta, pero no pude. Se inclinó, y sus labios volvieron a encontrar los míos, esta vez no como un descubrimiento, sino como una decisión. Elia, comenzó, pero negué con la cabeza. Y no hace falta, susurré. Y no hay nada que hablar. Asintió, como si comprendiera, y salió de la cocina, dejándome con el bol de hielo y el corazón latiendo demasiado fuerte. Me quedé allí, escuchando como en el salón cantaban feliz cumpleaños, y supe, no fue un error. Fue mi paso, mi elección de ser yo misma, pese a todo lo que antes me retenía. Pero también sabía que esa elección tiene un precio. Y aún no estaba lista para pagarlo. Unos días después del cumpleaños de Matteo, sentí que la casa se había vuelto estrecha, como si las paredes absorbieran el aire, dejándome apenas un rincón para respirar. Ese momento en la cocina, tan breve, no dejó dudas, sino una claridad punzante como la luz del sol al amanecer. Ya no podía fingir que todo seguía igual. Miraba la encimera donde solía estar la taza de Andrea, la chaqueta de Matteo sobre la silla, y comprendía, los amaba, pero me estaba escondiendo de mí misma entre esas paredes. El viernes por la mañana, mientras Andrea tenía una reunión en línea y Matteo aún dormía, hice una pequeña maleta,
con unas pocas cosas, un libro, un cuaderno. Dejé una nota sobre la mesa, me fui el fin de semana con una amiga. Vuelvo el domingo. Y salí del apartamento como una ladrona, camino a Monfalcone, un pequeño pueblo costero donde el mar no exigía promesas ni explicaciones. Llamé a Lucas, sin darme tiempo a arrepentirme. Mi voz temblaba, pero solo dije, nos vemos en Monfalcone. En la playa. Él aceptó, y cuando lo vi allí, en la orilla donde la arena blanca brillaba bajo el sol, con una camisa ligera ondeando al viento salado, sentí alivio mezclado con algo más agudo, como si por fin, después de mucho, me permitiera respirar con los pulmones llenos. Su cabello oscuro estaba despeinado, su sonrisa era despreocupada, como la de alguien que no carga con el peso del mañana. No hablamos de Trieste, ni de lo que pasó en la cocina, ni de lo que significaba todo esto. En cambio, caminamos por la orilla, donde las olas lamían las piedras grises y las gaviotas perseguían el viento. Me quité los zapatos, y la arena fría me recordó que estaba viva, allí, en ese instante. Reímos cuando una gaviota descarada nos robó un trozo del sándwich, y sentí como mis hombros se aflojaban, como si soltara un peso invisible. ¿Alguna vez pensaste que estarías aquí, conmigo? Le pregunté, ya sentados en la arena, viendo cómo el sol caía en el mar, tiñéndolo de rojo. Mi voz era suave, pero la pregunta arrastraba algo más hondo, algo que aún no me atrevía a nombrar. Él sonrió, lanzó una piedra plana que rebotó 1, 2, 3 veces. No pienso en esas cosas, Lia, respondió, con los ojos brillando al reflejo del atardecer. Solo vivo. ¿Y tú? ¿Qué te trajo hasta aquí? No respondí de inmediato. Miraba el horizonte donde cielo y mar se fundían. Estoy aprendiendo, dije al fin, y mis dedos se hundieron en la arena. Aprendiendo a estar aquí, en este momento, sin complicarlo con lo que fue o lo que debería ser. Asintió, y su mano buscó la mía. Ese contacto no fue como en la fiesta, ni como en la cocina, fue tranquilo, cálido, como si ambos supiéramos que ese día nos pertenecía solo a nosotros, sin reclamos sobre el mañana. Hablamos de cosas pequeñas, de su sueño de tener un bote y navegar sin mapa, de mi amor por los libros viejos con páginas amarillentas, del olor del mar después de la lluvia, húmedo, salado, vivo. Pero entre nuestras palabras había silencio, liviano como un aliento, que no pedía ser llenado. En ese silencio me sentía libre, no de Andrea ni de Mateo, sino de mí misma, de esa Lia que temía desear. Cuando el día comenzó a apagarse, nos recostamos en la arena, escuchando el ritmo de las olas. Su cabeza cerca de la mía, el calor de su hombro, el aroma leve de su colonia. El cielo se oscurecía, y las primeras estrellas rompían las nubes. Lia, dijo en voz baja, su voz suave como la espuma del mar, no tienes que prometer nada. Ni a mí, ni a nadie. Solo sé. Lo miré, y sus ojos estaban limpios, sin exigencias ni juegos. Lo sé, respondí, y era la verdad que había crecido en mí todo ese día. Ese momento, la arena bajo mi espalda, las olas, su mano en la mía, no era sobre el futuro ni sobre planes. Era sobre el derecho a ser, sin papeles, sin culpa, sin el peso del pasado o del juicio ajeno. Pero, en lo más profundo, sentía que esa libertad tenía un precio. En casa me esperaban Andrea, su taza sobre la mesa, sus suaves como fue tu día, y Mateo, que tal vez en ese momento escuchaba música con sus auriculares. Sabía que al volver no podría fingir que nada había cambiado. Y aunque eso me asustaba, también me daba fuerza, porque ya no quería esconderme. Nos quedamos un rato más allí, mirando cómo el cielo se volvía tinta y las estrellas brillaban más fuerte. Luego recogimos nuestras cosas, sacudimos la arena de la ropa y caminamos hasta la parada del autobús. Lucas se fue por su lado, y yo subí al bus rumbo a Trieste, mirando las luces parpadeantes tras la ventana. Llevaba mi bolso a un lado, pero sentía que transportaba algo mucho más grande, no solo recuerdos del mar, sino una decisión. La decisión de decirle la verdad a Andrea, no sobre Lucas, sino sobre mí, sobre que quiero estar viva, aunque eso signifique dolor. Cuando regresé a Trieste, la ciudad se sumergía en el crepúsculo, y el canal brillaba como plata derramada. El autobús avanzaba en silencio, y yo apretaba mi bolso sobre las rodillas,
sintiendo como Monfalcone, su arena blanca, el viento salado, la ligereza, aún palpitaba dentro de mí. Pero junto con esa ligereza, traía de vuelta una verdad sólida y afilada como una piedra en el fondo del bolsillo. Sabía que esta vez no podría esconderla detrás de los gestos habituales, la cafetera lista para Andrea, las conversaciones sobre los planes de Mateo, las camisas planchadas que olían a limpieza. El apartamento me recibió con calor y con el aroma a pan recién horneado, mezclado con el perfume de una vela encendida sobre la mesa de la cocina. Andrea estaba sentado en el salón, con una taza de té en las manos, pero sus ojos, al verme, eran otros, no enojados, no acusadores, sino cansados, con un destello de miedo que no sabía ocultar. Mis dedos apretaron la correa de la bolsa, el corazón me dio un golpe seco, pero me obligué a sentarme frente a él, mirándolo a los ojos. «¿Has vuelto?», dijo, y su voz temblaba, aunque tratara de mantenerse sereno. La taza le vibró en las manos, y la dejó en la mesa rápidamente, como si temiera que lo delatara. «Sí», respondí, y la garganta me dolía de tan apretada. «Andrea, no puedo seguir callando. Tenemos que hablar». Asintió, sus dedos aferrándose al borde de la mesa como buscando un ancla. «Lo sé», dijo en voz baja, con el eco de aquella conversación en el restaurante, cuando me preguntó si era feliz. «Has cambiado, Lia. Lo veo en tus ojos, en cómo te pierdes en pensamientos cuando crees que no te miro. Dime la verdad, aunque duela, aunque sea difícil». Respiré hondo, y las palabras, pesadas y vivas, comenzaron a brotar. «No se trata de ti», empecé, mi voz serena pero firme. «Eres el mismo hombre que amé hace 25 años. El que me sostenía de la mano en Venecia cuando nos perdimos, el que se reía cuando arruiné mi vestido nuevo derramando vino. Pero yo, he dejado de sentirme a mí misma, Andrea. Miro al espejo y solo veo a la esposa, a la madre, pero no a Lia. Y tengo miedo de desaparecer del todo si no la encuentro de nuevo». Desvió la mirada, y vi cómo su mandíbula se tensaba, como luchaba contra un dolor que amenazaba con desbordarlo. «¿Y crees que no lo veo?», y dijo, con la voz quebrada. «Veo cómo te apagas, Lia. Y no sé cómo retenerte. Me despierto cada mañana pensando, ¿qué he hecho mal? ¿Por qué ya no me miras como antes?». Sus ojos brillaron con lágrimas que se apresuró a secar, como avergonzado. Sus palabras rompieron algo en mí, y sentí mis propias lágrimas ardiendo en los ojos. Extendí la mano, tocando su palma, estaba cálida, pero temblorosa como una hoja bajo la lluvia. «Y no has hecho nada malo», susurré. «No es culpa tuya. Te amo, Andrea, pero me estoy asfixiando. No por ti, sino por mí misma, por lo que he dejado de ser. No puedo seguir fingiendo que todo está bien, porque esa mentira nos mata a los dos». Él apretó mi mano, tan fuerte que sentí su pulso vibrar en su piel. «¿Quieres irte?», preguntó, apenas un susurro, como si temiera la respuesta. «No», respondí de inmediato, y era verdad, profunda y sincera. «No quiero destruirnos. Pero quiero encontrarme a mí misma, Andrea. No sé aún cómo será, pero quiero que estés a mi lado, aunque a los dos nos dé miedo». Él guardó silencio, mirando nuestras manos entrelazadas. Vi la lucha en su rostro, no conmigo, sino consigo mismo, con el temor de que el amor que nos había sostenido pudiera cambiar. «No sé si sabré entenderlo», dijo al fin, su voz ronca pero viva. «Pero no quiero perderte. Si necesitas encontrarte, intentaré estar aquí. Solo prométeme que me lo dirás, aunque duela». Asentí, y las lágrimas rodaron silenciosas por mis mejillas, pero no aparté los ojos de los suyos. «No voy a esconderme», dije. «No voy a huir. Pero ambos necesitaremos tiempo. Y tal vez tú también». Sonrió, apenas, y esa sonrisa era dolorosa pero cálida, como el primer rayo de sol tras una tormenta. «El tiempo lo tenemos», dijo. «Aún estamos aquí, ¿verdad?». Apreté su mano con fuerza, y en ese momento sentí como el mar de Monfalcone resonaba dentro de mí, no como una tempestad, sino como una marea profunda, poderosa, que no arrasa sino sostiene. Me levanté y me acerqué a la ventana,
donde la lluvia dibujaba finas corrientes sobre el cristal. Andrea se puso de pie también, a mi lado, sin tocarme, pero tan cerca que sentía su calor. Miramos juntos hacia el canal, hacia la ciudad iluminada en la oscuridad, y pensé que quizás podríamos aprender a vivir, no como antes, sino como aquellos que se atreven a cambiar. Me giré hacia él, y nuestras miradas se encontraron. Y gracias, susurré, y esa palabra, sencilla pero pesada, contenía todo, amor, dolor, esperanza. Él no respondió, solo me abrazó, fuerte, como en los primeros años, pero de un modo nuevo, como quien sabe que el camino que comienza será incierto. Y en ese abrazo sentí una chispa, frágil como la llama de una vela, pero tan brillante que podía iluminar todo lo que vendría. No sabíamos a dónde íbamos. Pero íbamos juntos. Y por ahora, eso era suficiente.